El jurista español Baltasar Garzón está en la ciudad de Santa Fe para una disertación sobre derechos humanos en el trabajo y pudimos consultarle acerca de fundamentalmente cuáles son las mayores denuncias que se recibe en esta provincia. Tiene que ver con el acoso laboral a mujeres. Por otra parte, también sobre una lectura sobre el cupo laboral trans. Esto nos decía. Bueno, yo no sé si cómo ha avanzado o cómo ha desavanzado, ¿no? Porque algunas resoluciones y algunas decisiones judiciales respecto de expresidentes, como tú dices, pues no están demasiado claras, que solo hayan influido los componentes jurídico-penales o los componentes típicos de la conducta presuntamente delictiva, que es lo que debería ser y lo que exige un Estado de Derecho, no tanto que se haya sido ex de algo, sino que se comprueben las conductas delictivas como si no fueses ex, sino con lo que hayas hecho. Desafortunadamente, yo creo que ha habido algún caso, y me refiero, por ejemplo, a casos que ya han sido sentenciados, porque en los demás la presunción de inocencia es lo que rige y deberíamos de hacer una profundísima reflexión todos y todas sobre este derecho y esta garantía, que es una de las más quebrantadas de la actualidad, porque damos por hecho que una imputación o una llamada a declarar ya es prácticamente una condena, una especie de pena de banquillo que te puede destruir y que te puede demoler tanto a una persona como a una entidad o como a una empresa. Pero el caso de Lula da Silva en Brasil es paradigmático, ¿no? Yo cuestiono mucho las decisiones judiciales que en su momento el juez Sergio Moro tomó, el desarrollo posterior y la posición propia política del juez ahora en la actualidad. Bueno, quizás se presta a dudas, ¿no?, sobre su imparcialidad, pero aparte de eso no quiero ni siquiera hacer una valoración política, sino estrictamente jurídica. Por lo que yo he conocido del caso y lo he estudiado de cerca, las pruebas no darían los estándares mínimos para una condena. Sin embargo, la ha habido, ¿no? Parece que había una clara intención de que Lula no se volviera a presentar a esas elecciones, y eso es una realidad. Luego podemos decir más cosas, ¿no? Casos como de aquí de Argentina, de la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner, yo tengo un criterio perfectamente formado sobre su falta de responsabilidad, pero voy a ser muy respetuoso con la justicia argentina y no quiero incidir en ello porque precisamente sería interferir, pero mi criterio está muy claro. Insisto que la democracia se fortalece cuando no hay dudas sobre la independencia judicial. Y eso me vale para España, para Argentina, para Brasil, para cualquier otro país del mundo. Si hay dudas sobre esa independencia o sobre la imparcialidad, vamos mal. Por tanto, el Poder Judicial debe de exigirse a sí mismo al máximo, y eso se consigue con transparencia, se consigue con normas claras y se consigue con una separación clara y definida entre lo que es la política y la justicia. ¿Hay más gente que entiende que podrían querer correr la Cristina también de un futuro escenario electoral? Bueno, no lo sé, eso el tiempo lo dirá, pero, en fin, yo no conozco en profundidad los temas, pero sí los sigo porque me interesa Argentina y porque he formado parte de este país y lo sigo haciendo en muchos ámbitos y le presto atención, pero, por ejemplo, como le presto tanta atención a lo que está sucediendo en mi país, en un juicio que ahora mismo se está desarrollando en el Tribunal Supremo sobre los problemas o las acciones independentistas en Cataluña, pues soy muy crítico respecto de ese proceso penal también. O sea, no vayáis a creer que opino respecto de Argentina y no lo hago respecto de España. No estoy de acuerdo con lo que está pasando allí y vemos que en estos tiempos la línea divisoria entre lo político y lo judicial a veces se hace tan tenue que casi desaparece, y eso no es bueno para la sociedad porque la ciudadanía se confunde y al final
empieza como a tomar partido a favor de o de uno o de la justicia, y eso es muy peligroso, ¿no? Porque la justicia tiene que ejemplificar su acción y que la ciudadanía, estés o no de acuerdo con la decisión, pero tengas la seguridad de que ha sido imparcial e independiente. Ese es el núcleo. Es decir, tú no vas a estar de acuerdo si pierdes un caso porque lo llevas normalmente, pero no tienes por qué dudar de que lo has perdido porque el juez no ha sido imparcial. Cuando eso se produce, estamos bien. Cuando se desconfía, estamos muy mal. Y esa es la situación que actualmente se vive en muchos países de Latinoamérica. ¿Qué cree que deja en la justicia el caso, por ejemplo, de Tornelli, que como fiscal lo llaman a declarar y no va? Bueno, yo ya públicamente lo hice valer en una nota en página 12 respecto de ese acontecimiento, pero todavía no se había producido la desatención. Bueno, yo no sé cuál será la decisión aquí, pero en cualquier lugar del mundo, en un Estado de Derecho, si un juez te llama a declarar, tienes que ir. Tienes que ir, y si no vas, es una desobediencia y la orden de citación se puede convertir en una orden de detención para que comparezcas. Nada más, eso es así, ¿no? Porque si no entras en rebeldía. Y la rebeldía, si se sabe dónde está la persona afectada, a no ser que concurran otros requisitos que pueden ser un recurso, una impugnación, pero siempre y cuando, lógicamente, se haga compatible ese recurso, esa impugnación con la orden que tienes que atender al juez. Es decir, la institucionalidad de la justicia se comprueba precisamente porque cumples las órdenes judiciales. Si después esas órdenes judiciales no fueran correctas, no fueran legales, habrá que atender la responsabilidad de quien emitió esa orden, pero si un juez te llama, tienes que ir, y si no vas, te tienen que llevar, porque si no, esto no es serio. Y me da igual que se llame Baltasar Garzón, no sé, a mí cuando me iniciaron investigación en el Tribunal Supremo, pues ¿qué hubiera hecho yo? Digo, pues no voy. Bueno, pues dirían, bueno, no venga usted, pero lo vamos a traer. Es decir, no tiene sentido, ¿no? Y mucho más tratándose de operadores judiciales, de servidores públicos, es un ejemplo nefasto para la sociedad en general. Este señor, sea fiscal o como se llame, porque no quiero centralizar en él, pero en usted me pregunta y yo le contesto, recibe una citación judicial y comparece ante el juez. Declara o no declara, ese es su derecho, y después recurre, impugna o en su caso procede contra el juez porque cree o considera que ha cometido una ilegalidad. Así es como debería de funcionar, pero desatender porque no me gusta el juez que me está llamando es un poco peligroso para el Estado de Derecho. Doctor, volviendo sobre el tema por el que viene hoy en la jornada y demás, usted hablaba sobre determinado porcentaje de casos sobre acoso laboral y demás. ¿Llega a ser un porcentaje importante en el que se judicializa también? Bueno, el número de casos de acoso laboral yo no lo tengo controlado. Lo que he querido decir es que de los casos de acoso, la encuesta, el 71% indica que se refieren a acoso laboral sobre mujeres, y que de ese 71% el 90% es de superior a inferior. El índice de denuncias yo no lo tengo controlado, pero es muy escaso. Le puedo decir el que sucede en España, no más del 20% son denuncias, y eso que en España hay mecanismos bastante avanzados de protección para la mujer, por ejemplo, cuando denuncia, o para cualquier trabajador. Y hay iniciativas que yo creo que aquí se tendrían que incrementar también, porque ya existen protocolos de Naciones Unidas y otros organismos internacionales de cómo proteger a los denunciantes, a las denunciantes, para que después no se vuelva en contra esa denuncia y sufra otro tipo de acciones como despidos, etcétera, ¿no? Pero es escaso, y eso significa que la desprotección es muy grande, porque no solamente tiene que haber una normativa para potenciar esas denuncias, sino el día después, el continuo, es decir, qué ocurre después cuando el foco de atención desaparece.
¿quién protege a esa víctima que tiene que seguir desarrollando su trabajo en unas situaciones que a veces son absolutamente adversas? Por tanto, una legislación en este sentido no solo se tiene que ocupar en la prevención, en la sanción, sino en el acompañamiento permanente, en la reparación y en la vigilancia de la ejecución, ¿no? Le aprovechamos para preguntarle también qué opina sobre el cupo laboral trans, que bueno, en diferentes dependencias del Estado que se trata de conseguir, porque también entiendo que es un problema de derechos humanos en el trabajo. Mire, el colectivo LGTBI es probablemente el más discriminado en la historia de la humanidad, ¿no? Y hoy día todavía, y específicamente dentro de los trans, son en muchos lugares, todavía sigue siendo delito y sufren persecución, precisamente porque se considera tal como una especie de enfermedad o una condición absolutamente anormal, ¿no? Es decir, eso existe hoy en algunos países todavía, pero afortunadamente la normativa internacional, es verdad que no hay instrumentos internacionales específicos para la protección y el empoderamiento de este colectivo, pero cada vez más se está viendo la necesidad de establecer esa discriminación positiva, al menos durante determinado tiempo en el que se constate que ya desaparece esa discriminación. Por tanto, que haya cupos en este caso para implementar esa protección a mí me parece correcto, siempre que sean transitorios y en ese tiempo se consiga, en una legislación como la que estamos hablando, definir esos espacios de protección. Por tanto, esta ley también debería de contemplar específicamente el tema del colectivo LGTBI y específicamente de los trans. Hasta ahí la palabra del doctor Baltasar Garzón, jurista español reconocido a nivel internacional por la lucha de los derechos humanos.